Estás paseando por el rompeolas. Lo que haces y lo que piensas te define, y lo que escuchas también. Lo que haces te define y lo que escuchas también, evidentemente. Bueno, pues la verdad es que después de estar hablando con Pedro Hernández Juanir del tema de natura y cultura, la psicología del canario, en fin. Yo no sé usted que está escuchándonos ahí al otro lado, pero yo cada vez que yo tengo una ganas enorme de seguir hablando de este tema, ¿no? Bueno, pues vamos a focalizar ahora otro tema interesante que teníamos para el programa de hoy, y era focalizar a Antonio Cubillo Ferreira, ¿no? En fin, Antonio Cubillo, ¿no? Todo lo aquello del M-Payac y toda esta historia, ¿no? Y las nuevas generaciones que a veces, gente de la universidad, gente, bueno, que en fin, que han pasado años, pero que ignoran quién fue Antonio Cubillo e incluso quién fue el M-Payac. O sea, que para muchas generaciones, sobre todo de ahora, son, pues vamos, le estamos hablando de un tema que quizás ni conozcan, ni lo han escuchado, ¿no? Nosotros vamos a hablar del tema con José Luis Martín, que es nuestro analista. Vamos a focalizar un poco la figura de Antonio Cubillo, para que nos explique y un poco recordar toda la historia. José Luis, buenos días. Muy buenos días, don Javier. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A la audiencia. Vamos a focalizar el tema de Antonio Cubillo Ferreira, que tú, cuando te comentaba el tema hace un tiempo, me dijiste que, recuerdo que, no me acuerdo exactamente las palabras que me dijiste, pero me dijiste como que era una figura que no fue, o sea, que era una figura que de las que más habían hecho por esta tierra, no sé, algo así, ¿no? Bueno, básicamente, en pocas palabras, yo pienso que aunque el fin no justifica los medios, es verdad que la acción de Antonio Cubillo, si la valoramos por los resultados, quizá es una de las personalidades que más beneficios, de la perspectiva histórica en sentido próximo, más beneficios ha aportado en un corto espacio de tiempo a esta tierra, a las islas, ¿no? Es decir, que el resultado, una cosa es el método y otra cosa es el resultado, digamos, ¿no? ¿Cómo? Eso es lo que quería decir. Coméntanos, incluso porque te lo digo porque tengo gente cercana a la universidad, y comentar, por ejemplo, el tema ignoran gente ya de un nivel, ignoran quién es Antonio o qué significó la M-Payac, aquí no se sabe nada. Bueno, quizá por hacer un recorrido rápido sobre su vida, decir que es un lagunero, un hombre que nació en La Laguna en 1930, ¿no? Es un hombre que estudió en la Universidad de La Laguna, se licenció en Derecho y desde luego se colegió ya en el año 1956, ¿no? Quizá inauguró, eso por lo menos apuntan los datos de los que dispongo, el primer despacho laboralista del país. Y bueno, se vio envuelto en aquella época, una época dura, donde la dictadura estaba en pleno apogeo, pues distintas huelgas, ¿no? De los trabajadores portuarios, de los panaderos, de las lecheras y de otros muchos sectores obreros. Todo ese asunto lo llevó a adquirir una conciencia determinada que ya pues pergeñó una primera propuesta de proyecto para una Canarias libre, llamaba, ¿no? En ese momento, ¿no? Y todo esto unido, resumiendo, porque sé que tenemos un corto espacio de tiempo, pues le lleva a la necesidad de, para ponerse a salvo, exiliarse y refugiarse en Argelia allá por el año 1963, ¿no? Ya en el año 64 funda en Argelia lo que se llamó el M-Payac, que viene a ser el movimiento para la autodeterminación y la independencia del archipiélago canario, y creó como bandera de las islas la bandera tricolor con las 7 estrellas verdes, y después de una serie de acontecimientos que intentaremos pues un poco contar a salto de mata, pues obtiene el apoyo decidido del gobierno argelino,
que por sus propios intereses probablemente, no por un apoyo solidario a la causa de Antonio Cubillo, ponen a su disposición la Radio Nacional Argelina para comenzar a emitir como Radio Canarias Libre, en un espacio, en una franja horaria determinada, y extender el proyecto de Antonio Cubillo, ese proyecto de capitanea, de una independencia, de un Estado independiente para Canarias, y contando como instrumento, por lo menos inicial para ello, con ese movimiento para la independencia, el M-Payán, ¿no? Mira, y Antonio, ¿por qué dices tú que no era por cuestión solidaria, sino porque interesaba, digamos, a Argelia el controlar la parte del Sáhara y después tener también lo de Canarias, más cercano, digamos? Bueno, situemos en el contexto, en el momento, ¿no? Estamos en plena Guerra Fría, Argelia pretende conseguir una salida directa al mar, y los acontecimientos se precipitan, ¿no? Argelia es excluida del acuerdo tripartito y se pacta con Marruecos, con la bendición de los Estados Unidos de América, y la participación de algunos dirigentes del tardofranquismo que, como se ha dicho, obtienen algunos beneficios con la operación, pues bendecir la Marcha Verde, donde Marruecos, con un gran movimiento de población desarmada, pero también con un cuerpo de ejército importante, ocupan sin disparar una bala la antigua colonia, o provincia, como quieras, porque no hay que olvidar que fue una provincia española del Sáhara Occidental, ¿no? Argelia, en esas circunstancias, pues yo creo que es el elemento determinante para que dé el paso de darle todo tipo de apoyo, incluida poner a disposición la Radio Nacional Argelina, para potenciar como instrumento de presión a España esa acción, ese apoyo a Antonio Cubillo, ¿no? Yo me acuerdo de la gente, ¿no? La gente escuchaba la voz de Canarias Libre, la escuchaba incluso a escondidas, ¿no? La escuchaban, hasta que hubo un momento en que aquellas emisiones se dejaron de emitir. Yo me imagino que el propio gobierno, pues, de alguna manera insistiría o pondría algunos métodos para que no se pudiera escuchar. Bueno, en aquel momento, como recordarás, las interferencias, había que oírlo entre interferencias, había un verdadero aparato, un brutal aparato, ¿no? Eran aquellos tiempos donde no, las posibilidades eran las que eran y la electrónica llegaba hasta donde llegaba, pero se montaron equipos y antenas para interferir e intentar que no fuese audible el programa de Antonio Cubillo, ¿no? Pero desde luego, a pesar de todo, es verdad que no solo en Canarias, sino yo creo que incluso en gran parte de España, pues se hacían auténticas virguerías para conseguir oír el programa, porque en una radio casposa, ¿no? Una radio, si tú recuerdas, fría y que no contaba nada, si acaso las consignas del régimen, ¿no? Pues aquello sorprendía mucho, no solo para los canarios, sino para algunos oyentes del resto del territorio nacional, porque esa frecuencia, recuerda que era en onda media, pues llegaba muy bien, ¿no? A pesar de las interferencias llegaba, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que, el impacto que aquello tuvo, hay que colocarlo en su momento para poder entenderlo, ¿no? Claro, claro. En Canarias en particular, no hay que olvidar en qué situación nos encontrábamos, ¿no? Era una sociedad pues muy próxima a la pobreza. Gran parte de la población tenía carencias de todo tipo, ¿no? Y incluso pues se le negaba lo más elemental. Pues, yo recuerdo las conversaciones en las tienditas, ¿no? Hombre, lo de buscarnos la vida, de vez en cuando mi marido con el jornal pues trae la comida a casa, pero si por lo menos tuviésemos derecho a la asistencia sanitaria, ¿no? A la seguridad social, eso nos resolvería en gran medida la vida, porque gran parte de la población carecía de todo, incluso de la posibilidad cuando estaba enfermo de ser atendido. Una sociedad
en la que esa situación socioeconómica de miseria pues generaba un malestar real, y en Canarias, en alguna otra zona del estado también, pero de modo particular. ¿Cómo olvidamos, José Luis, cómo olvidamos, ¿no? Pensar que ahora mismo, imagínate tú ahora, que bueno, que en cierta manera parece que vamos caminando hacia eso, decir, o sea, aplicar lo que estás comentando, o sea, no tener la sanidad, ¿no? O sea, sí, que tú dices, que la gente te decía, si tuviéramos, aunque sea la sanidad pública, claro. Imagínate. Hombre, tú recuerdas que además para los que carecían de ese recurso, que eran gran parte de la población, yo diría que la mayor parte de la población no tenían otra opción si necesitaban ir al médico, necesitaban medicina, que conseguir que el ayuntamiento de la localidad, después de instruir un expediente y con un acuerdo del Pleno, los declarase pobres de solemnidad, para que entonces el médico público los atendiera gratuitamente y se le despacharan las medicinas que necesitaba. Claro. Pero si además tenía que operarse, entonces tenía que solicitar, no al ayuntamiento, sino al cabildo, que se instruyese el correspondiente expediente para que también el cabildo o los cabildos insulares lo declarasen pobres de solemnidad y así los pudiesen operar en los hospitales civiles correspondientes, ¿no? O sea que un objetivo sería que te declararan pobre de solemnidad. Pobre de solemnidad. Claro. Mira, Antonio, y esa carencia que tú estás, digo Antonio, José Luis, esa carencia que tú estás diciendo, y donde aparece, por ejemplo, el tema de Antonio Cubillo, también aparece una carencia de identidad, porque quizá posiblemente muchísima gente comenzó a sentirse canario o a respirar lo que era ser canario a partir de escuchar a Antonio. Sí, pero si me permites, por terminar de hacer el dibujo del momento en el que se genera esta situación y en el que emerge pues el movimiento propugnado por Antonio Cubillo, tú no olvides la represión general del aparato policial franquista, ¿no? En general, pero también las islas con acontecimientos durísimos. Por poner alguno de ellos, recuerda el asesinato de Antonio González por parte de Matute, y como ese, o en menor grado, pero detenciones arbitrarias, torturas, etcétera. Una situación en la que además en Canarias todos los responsables políticos, todos los responsables institucionales eran nombrados a dedo por Madrid, desde los Poncios, los gobernadores civiles, hasta el delegado de trabajo o cualquier otro, el delegado de cultura, cualquier cargo institucional, y así a lo largo de toda la cadena, incluyendo los alcaldes, que eran nombrados a dedo por los gobernadores civiles, ¿no? Es que nos olvidamos pronto del camino que hemos pasado no hace tanto, ¿no? Total. Había un control descarado incluso de la estructura socioeconómica canaria, y lo que no controlaban directamente el aparato del Estado y los enviados directos por el Estado lo controlaban las 14 familias canarias que han venido controlándolo al servicio de el poder central a lo largo de toda la historia, desde la conquista hasta hoy, porque yo creo que hoy siguen siendo las mismas familias las que en Canarias tienen el control real de esas 14 familias, ¿no? Esas 14 familias, ¿no? Y que siguen estando ahí, siguen haciendo su trabajo. Lo que pasa es que la estética ha cambiado y la aparente presión pues es menor y el malestar, por tanto, se ha atenuado, ¿no? Claro. Pero en ese malestar, en esa miseria generalizada, con las torturas y la represión del aparato fascista, pues no cabe duda que la aparición de Antonio Cubillo con su mensaje a través de Radio Argel generó una esperanza significativa en una parte importante de la población. Y además, yo creo que, como tú bien decías, despertó por primera vez un sentimiento de identidad nacional canaria, ¿no? Sí, hay algo que nos une, hay elementos de identidad comunes en las islas, y eso incluso algunas organizaciones políticas centralistas, algunos partidos nacionales, en Canarias empezaron a incorporarlo a su ideario.
Recuérdese, por ejemplo, yo que sé, por citar algunos, la ORT, el Partido de Unificación Comunista de Canarias, el Partido del Trabajo de España y otros, empezaron a incorporar en su ideario, en sus programas, en sus propuestas, ese sentimiento nacional canario que con el cual de modo continuado bombardeaba desde Argel a Antonio Cubillo y generaba esas movilizaciones en las islas, ¿no? Tremendo. Mira, ¿y cómo se llega a organizar, Antonio Cubillo, de Argel, la estructura, digamos, de tener, no sé exactamente la gente que podría tener los comandos y la gente que estaba vinculada, ¿no? Pero ¿cómo pudo hacer? La verdad es que no sé, me sorprende muchísimo el poder, cómo podían actuar en aquel momento. Bueno, claro, no es la realidad de ahora, pero ¿cómo lo podían hacer? Hombre, fundamentalmente con el apoyo de Argelia. Pero incluso yo me atrevería a decir, algunos documentos circulan por ahí desde hace muchos años, porque si la ocupación del Sáhara por parte de Marruecos fue un elemento determinante, yo creo que hubo otro que también fue significativo, que es la negativa de España a ingresar en la OTAN. Y yo creo que en un momento determinado no solo Argel, sino los propios Estados Unidos, los que apoyan al M. Payac, como amenaza directa al Estado español si no da el paso de integrarse en la OTAN, ¿no? Es decir, Antonio tuvo la habilidad, yo creo, de buscar los apoyos posibles en aquel momento en la coincidencia de intereses, aunque fuese por razones distintas, no solo de Argelia, sino de algunos otros países, consiguiendo que la UA y las propias Naciones Unidas tomaran en consideración la posibilidad de la descolonización de Canarias. Ese hecho probablemente fue determinante para que todo el aparato del Estado se pusiese a la tarea y conseguir el intento de asesinato. Claro, porque él llegó a plantear eso en la descolonización, ¿no? Sin lugar a dudas, unos días antes de que Antonio Cubillo compareciese ante la Comisión de OUA para poner en marcha el proceso de descolonización del archipiélago canario, el Estado español, a través de José Luis Espinosa y de otros, proceden a poner en marcha un atentado que termina con el apuñalamiento de Antonio Cubillo, que como es sabido lo dejó en silla de ruedas para toda su vida. Sobrevivió, pero quedando con una paraplegia para toda la vida porque una de las puñaladas le lesionó la médula espinal. Hecho sobre el que no queda ninguna duda, hecho que fue impulsado desde el gobierno de España a través de el ministro Martín Villa y utilizando a un tío que todavía hoy nombrarlo pone los pelos de punta, ¿no? Al comisario Conesa, ¿no? El comisario Conesa utilizó a José Luis Espinosa Pardo, un personaje con una historia pintoresca y a la vez terrible, ¿no? Que se había infiltrado en todos lados, había sido hasta secretario general de los OGT en una provincia, ¿no? Pero además, en este caso, lo infiltran en Argel con el nombre de Gustavo, y son los propios servicios secretos argelinos, ignoro si conociendo quién era o no, quienes se lo recomiendan a Antonio Cubillo. En una conversación de Antonio Cubillo con el coronel Hoffman, que era el jefe de los servicios secretos de Argelia, le recomiendan a este personaje que lo incorpora como persona de confianza. Y tiene toda la apariencia de serlo. De hecho, se convierte en un suministrador de medios también, bajo un mensaje que le dice a Cubillo que él vuelve iba a Argel para impulsar la lucha armada y que él está totalmente en esa línea, y es el que propicia probablemente todos los atentados que el M. Payá puso en marcha en territorio peninsular, particularmente en Madrid. Ahora, la dinamita se la daba a través
de José Luis Espinosa, alias Gustavo, el propio comisario Conesa. De manera que, y así lo fueron envolviendo mientras tramaba y organizaba el propio atentado, ¿no? Mira, atentado para el que libró el Ministerio de Interior 100 millones de pesetas, ¿no? Que se repartieron entre Conesa, algunos amigos, José Luis Espinosa y los dos autores materiales del atentado. Tremendo. Mira, y esto que estás comentando, José Luis, bueno, de los atentados en Madrid, ¿atentó el M. Payá en Madrid? Sí, sí. Bueno, atentó el M. Payá, aunque realmente quien dirigía las operaciones era el propio José Luis Espinosa, ¿no? Pero uno de ellos fue en la Plaza de España, el monumento del Quijote, ¿no? Y otros. Pero lo cierto es que se dan todas las circunstancias favorables para que intenten el asesinato. Una, el hecho del accidente de los Jumbo, el accidente de los rodeos. Accidente de los rodeos que se le imputa al M. Payá y que yo creo que a poco que uno se para a reflexionar sobre el asunto, tiene claro que el M. Payá poco o nada tuvo que ver con eso. Es verdad que en aquel día pusieron un petardo en una floristería del aeropuerto de Gando y que eso hizo que se pusiesen en marcha toda una serie de movimientos por parte de las autoridades desviando todos los vuelos a los rodeos con una mala organización y con las deficiencias que son conocidas. Las investigaciones posteriores han determinado que el accidente sí ocurrió por las carencias de los rodeos, por los errores de control y especialmente por los errores y la indisciplina de los pilotos, ¿no? Pero todo el aparato franquista que en aquel momento se lanza a imputar toda la responsabilidad al M. Payá, quizá para justificar el movimiento siguiente, y el movimiento siguiente es el que todos conocemos. Ante el temor de lo que ocurriese con esa comisión de la UA y con la comparecencia ante ella de Antonio Cubillo, donde estaba todo preparado y con todas las bendiciones para que el Comité de Descolonización declarase colonia y abriese el proceso de descolonización de las Islas Canarias, pues era el momento en el que, uniendo lo uno a lo otro, se daba todas las condiciones para liquidar al personaje. De tal manera que Antonio fue luego indemnizado como víctima del terrorismo, no como terrorista. Eso es lo que iba a añadir antes de que me preguntase, lo último que me preguntaste, y es que sobre lo que estoy diciendo no caben dudas. Tal es así que después de un recorrido judicial el propio Tribunal Supremo da por bueno todos los hechos. Queda claro que fue terrorismo de Estado y un atentado del Estado organizado por el propio Estado, y se le indemniza a Antonio Cubillo. Tardaron muchos años, hasta pocos años después de su muerte no le pagaron, pero se condenó al Estado a indemnizar a Antonio Cubillo, me parece, no recuerdo exactamente, me parece que alrededor de 150, no recuerdo la cantidad ahora mismo. Pero bueno, el hecho es que fue indemnizado por ello, ¿no? Y después, pues ya viene la etapa de Antonio Cubillo en Canarias, la crisis del propio M. Payá, entre otras cosas porque probablemente si algún error importante cometió, es mi opinión, igual estoy totalmente equivocado, ¿no? El inicio de la lucha armada, lo que él llamó la lucha armada y las Fuerzas Armadas Guanches, porque en aquel momento no se daban las condiciones sociales ni políticas para sostener, para impulsar una acción de tal envergadura. Y yo creo que la puesta en marcha de esa acción militar, entre comillas, debilitó al movimiento y le generó incluso una fractura interna muy importante, ¿no? Se dividieron y además perdieron quizá mucho apoyo social, ¿no? Porque una cosa era simpatizar con las propuestas y con la causa defendida por Antonio Cubillo en las circunstancias a las que me refería antes, y otra muy distinta era simpatizar
con las acciones violentas. Claro, Vivíamos claro. en el momento que vivíamos y en la sociedad que vivíamos, ¿no? Y aparte ni tenía infraestructura, ni tenía apoyos, ni tenía medios para sostener una lucha armada eficiente, ¿no? Y luego también, ya para finalizar, Antonio, se me metió lo de Antonio, José Luis, que también habría que ver un poco, yo recuerdo de ver, por ejemplo, fotos del MPAYAC, de comandos del MPAYAC, por ejemplo, en Venezuela y en América, ¿no? Sí, recuerda, incluso hubo un movimiento político que, si no me falla la memoria, se llamó el MIC, Movimiento para la Independencia de Canarias en Venezuela, ¿no? Sí. Pero, bueno, lo cierto es que sea como fuere, por eso decía que la aportación de Antonio Cubillo fue muy importante. Tú recuerdas, porque tú quizás eres algo más joven que yo, pero no mucho, que ibas a la oficina de correo y todos los funcionarios, hasta los carteros, mayoritariamente eran peninsulares. Ibas a la policía, lo mismo, ibas a la oficina, lo que llamaban la Caja Nacional, ¿no? A la Seguridad Social, y lo mismo. Y porque los canarios no tenían ni siquiera posibilidades reales de opositar, ¿no? Porque había que trasladarse a Madrid con un riesgo cierto de que aquello fuera un fracaso, etcétera. Claro, la atención hacia las islas y sus necesidades era muy baja, por no decir que prácticamente nula. Aquellas acciones y aquel discurso y aquel movimiento de Antonio Cubillo, aquella presión sobre el Estado, determinó que una vez neutralizado inmediatamente, si lo recuerda, el duque de Suárez, el señor presidente del gobierno, se trasladase a Canarias con sus ministros y se celebrasen consejos de ministros en Canarias. El primero de ellos en Tenerife, si recuerda, se quedó en Garachico, además Suárez, en la casona, una casona. Fíjate tú la importancia que tenía toda la historia, ¿eh? O sea... Claro, y se adoptaron muchísimas medidas favorables a Canarias, a su desarrollo, a la accesibilidad de los canarios a puestos de la administración. Empezaron por primera vez a celebrarse oposiciones trasladándose los tribunales a las islas. Se creó un plus de residencia que tú recordarás, ¿no? Que iba a ser... José Luis, está claro que el movimiento que generó todo eso dio como resultado pues esa mesa y esas soluciones y esos planteamientos para Canarias, yo creo, ¿no? Pues yo creo que sí, yo creo que... Pues ese ruido de fondo lo había creado él prácticamente, ¿no? Por eso empezaba diciendo que posiblemente hay que recordar que el fin no justifica los medios, pero que el resultado fue muy importante. El personaje del que hablamos, Antonio Cubillo, con sus claroscuros, fue determinante a la hora de impulsar el bienestar en estas islas y de que fuésemos tomados en consideración, y también de poner en marcha un proceso de generación de una identidad canaria. Yo creo que yo soy de los que vengo sosteniendo, quizá desde mi ignorancia, que la identidad canaria sigue sin existir, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo de futuro, de puesta en común, y todavía hoy, pues, dice que la identidad, las sociedades que tienen una identidad compartida, entre otras cosas, tienen elementos geográficos de referencia como simbólicos. Pues en Canarias todavía es complicado. Para un palmero la caldera taburiente, para un tinerfeño el teide, claro, o para un canarión, dicho con cariño, el roque nublo, y así en el resto, ¿no? En lo mágico religioso, pues también, ¿no? A ver quién sostiene que la Virgen de Candelaria es la Virgen importante. En Canarias era el pino, y en el Hierro los reyes, y en Lanzarote, etcétera. Bueno, no hay elementos, hasta el envite lo jugamos de modo distinto y con matadores diferentes. Después no sabemos si son 7 islas, son 8, la bandera tiene estrella, uno, otra que no, en fin. Bueno, pero lo que sí es verdad que se da un paso adelante significativo, y que estos son procesos que duran lo que duran, quizá porque la identidad se construye más olvidando que recordando, ¿no? Aquellas cosas que visten mal los pueblos no las incorporan a su imaginario, ¿no? Pero poco a poco se ha ido construyendo, y yo creo que nada tiene que ver la Canarias que hoy conocemos
no todos atribuibles obviamente a Antonio Cubillo y sus acciones. Sí, pero a la canalla de hace 40 pero sí es verdad que analizando el tema sí, pues, sí vemos un trasfondo diferente. José Luis, se nos fue el tiempo, otro día te llamo. Un Pues tema nada. interesantísimo sería esa nueva evolución después. ¿Qué pasó? ¿Por qué no ha crecido tanto el tema del movimiento independentista aquí? En fin, eso ya para otro tema. José Luis, gracias y hasta otra. Lo hablaremos con calma. Un abrazo. Un abrazo, chao. Hasta luego. Bueno, pues nada, hablamos de Antonio Cubillo, hablamos del MPAYAC, hablamos de ese sentimiento y ahora nos vamos con otra musiquita canaria.